¿Qué es la Inmaculada Concepción? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. Mucha gente equivocadamente cree que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesucristo. La concepción de Jesús fue total y absolutamente inmaculada, pero este concepto no se refiere para nada a Jesús. La Inmaculada Concepción es una doctrina de la Iglesia Católica Romana respecto a María, la Madre de Jesús. Una declaración oficial de esta doctrina dice: la bendita Virgen María ha sido, desde el primer instante de su concepción, por una singular gracia y privilegio del Todopoderoso Dios, en vista de los méritos de Jesucristo el Salvador de la humanidad, conservada libre de toda mancha del pecado original. Esencialmente, la Inmaculada Concepción es la creencia de que María fue protegida del pecado original, que María no tuvo una naturaleza de pecado y fue de hecho sin pecado. El problema con esa doctrina de la Inmaculada Concepción es que no es enseñada en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se describe a María como más que una mujer ordinaria, a quien Dios eligió para ser la madre del Señor Jesucristo. María fue indudablemente una mujer piadosa, Lucas capítulo 1 verso 28. María seguramente fue una maravillosa esposa y madre. Jesús definitivamente amaba y apreciaba a su madre, Juan 19 verso 27. La Biblia no nos da razón para creer que María era sin pecado. De hecho, la Biblia nos da todas las razones para creer que Jesucristo es la única persona a que no estuvo infectado por el pecado y que jamás cometió pecado. Eclesiastés capítulo 7, verso 20, Romanos 3, verso 23, 2 Corintios 5, verso 21, 1 de Pedro 2, verso 22 y 1 de Juan 3, verso 5. La doctrina de la Inmaculada Concepción se originó de la confusión sobre el cómo Cristo pudo haber nacido sin pecado si él fue concebido dentro de una mujer humana pecadora. La idea era que Jesús habría heredado una naturaleza pecaminosa de María si ella era una pecadora. En contraste a la Inmaculada Concepción, la solución bíblica a este problema es entendiendo que Jesús mismo fue milagrosamente protegido de ser contaminado por el pecado mientras él estuvo dentro del vientre de María. Si Dios fue capaz de proteger a María del pecado, ¿no podría ser capaz de proteger a Jesús del pecado? Por lo que la naturaleza sin pecado de María resulta ser ni necesaria ni bíblica. La Iglesia Católica Romana argumenta que la Inmaculada Concepción es necesaria porque sin ella Jesús hubiera sido el objeto de su propia gracia. La idea es como sigue. Para que Jesús fuera milagrosamente preservado del pecado, que en sí mismo hubiera sido un acto de gracia, significaría esencialmente que Dios se autoagració. La palabra gracia significa un favor inmerecido. La gracia es concederle a alguien algo que él o ella no merecen. El que Dios realizara el milagro de preservar a Jesús del pecado no es gracia. En ningún sentido era posible que Jesús fuera infectado por el pecado. Él era perfecto y una naturaleza humana sin pecado se unió a una divinidad sin pecado. Dios no puede ser infectado o afectado por el pecado porque Él es perfectamente y totalmente santo. Esta misma verdad se aplica a Jesús. No fue necesaria la gracia para proteger a Jesús del pecado. Siendo Dios encarnado, Jesús era en su esencia inmune al pecado. Así que la doctrina de la Inmaculada Concepción no es ni bíblica ni necesaria. Jesús fue milagrosamente concebido dentro de María, quien era una virgen en ese tiempo. Eso es el concepto bíblico del nacimiento virginal.
La Biblia ni siquiera sugiere que hubo algo significativo acerca de la concepción de María. Si examinamos este concepto lógicamente, la madre de María tuvo que haber sido concebida inmaculadamente también. ¿Cómo podía María ser concebida sin pecado si su madre fue pecadora? Lo mismo se habría tenido que decir de la abuela de María, su bisabuela, su tatarabuela, etcétera, etcétera. Así que, en conclusión, la Inmaculada Concepción no es una enseñanza bíblica. La Biblia enseña la milagrosa concepción virginal de Jesucristo, no la Inmaculada Concepción de María.